a 2, tenía 20 años. Así que es contemporáneo el doctor Nasser. Más o menos, creo que él me lleva un poco, pero bueno, por ahí va. Y pudo ser el portero titular para el Mundial de España. Era el portero titular, pero les contaré algún día por qué perdió la titularidad a manos del Tile Arzú. Casi 10 años después de ese partido frente a Antillas. Exacto. Bueno, el partido de ayer, el clásico de la CM Salvador, estaba bien cerrado, ¿eh? Estaba bien cerrado y vamos a explicar de qué manera se rompió y de qué manera se desniveló. ¿Cómo jugó Motagua? Motagua cambió jugando con el Chino López por la izquierda, no jugó con dos puntas, apareció el Chino López por la izquierda colaborando con los volantes y por la derecha apareció Jason Mejía con poca participación, pero en definitiva jugaron dos volantes abiertos. El Colocho ya era sometido a algunas faltas, aquí ven a Mejía cómo colabora con Argueta, pero tratando de neutralizar la dupla de Sacasa y Arriaga. Estos fueron desnivelantes, sobre todo Sacasa en la Ceiba, y volvieron a ser desnivelantes en el primer tiempo. Tanto Sacasa como Arriaga, sobre todo el lateral. Por el sector derecho, Mejía, como lo decíamos, o sea, jugó con un solo punta. ¿Por qué? Porque jugó Colocho delante de los dos contenciones. Cambió el esquema, Vigevani. Otra vez la dupla Sacasa con Arriaga, y en esta jugada aparece una de las acciones importantes en las que Félix Crisanto remata muy desviado. Crisanto siempre atacó ese flanco derecho porque no era muy controlado por Iván López. Aquí recupera la media cancha de Maratón y comienza Damín Ramírez a efectuar un recorrido que después veríamos en el gol de Maratón. Damín Ramírez jugó más por la derecha, pero aparece acá en el centro y llega el cabezazo de Cleili. ¿Por qué Damín Ramírez jugó por la derecha? Porque Sorto acompañó a Martínez en la mitad de la cancha. Una acción por la izquierda, una vez más, de Iván el Chino López, y finalmente Arriaga con Sacasa y otra vez la combinación. Esto obligó a que Motagua hiciera mucho esfuerzo en la mitad de la cancha para neutralizar ese binomio, la buena intervención de Ruggier, que ya habíamos visto en el resumen. Estaba muy cerrado. ¿Por qué? Porque en definitiva Maratón dependía de ese binomio, Arriaga, y Motagua dependía de este jugador, de Martínez. Vean ustedes cómo Martínez distribuye, Martínez busca. Acá hay una muy buena asistencia para Mejía. Martínez era el distribuidor. Otra vez Martínez por la posición central, que es la ubicación de Walter Martínez Betanco. Esa es la ubicación, una especie de volante de creación que juegue detrás del 9. Y vamos a ver un par de combinaciones de Martínez con Auzmendi, antes del gol de Auzmendi, porque ese era el objetivo de Colocho Martínez, tratar de ubicar a Auzmendi. Hay una gran pared, esta, donde Martínez le devuelve el balón a Auzmendi y salva. Martínez había recibido de Auzmendi, se la devuelve al argentino y salva el panameño. O sea, era fácil para Maratón visualizar cuáles eran las herramientas de Motagua. Por eso decíamos que el partido estaba cerrado. El binomio de Maratón por la izquierda, ya conocido, acá colaborando mucho Mejía con Argueta, pero había neutralización. Al final la pelota no era de nadie. Tuvo que venir en el segundo tiempo esta jugada de baloncesto que Auzmendi cabeza. ¿Por qué digo de baloncesto? Porque acá hay una cortina de jugadores de Motagua que impiden que un marcador de Maratón salga a tiempo, porque todos vieron a Auzmendi cómo se abría, pero ninguno pudo ir con él. Hubo una cortina se le dice en el baloncesto, ¿no? Sí, cuando claro. vos antepones el cuerpo. Bueno, después acá pierde la pelota el jugador de Maratón y comienza, digamos, a quebrarse el partido. A mí me gustaría congelar la acción anterior, pero bueno, porque ya estaba Samuel Elvir en la cancha y vean cómo recibe de Zúñiga y define un golazo. Este cambio que hace Nasser, Samuel Elvir, es clave en el partido. ¿Quién salió? Salió Sorto. Pero ¿por qué digo clave? Porque la salida de Sorto le permitió a Damín Ramírez jugar por el medio.
como Damín Ramírez lo sabe hacer. Vean ustedes esta nueva corrida de Ramírez, la habilitación para Rollón y el famoso gol del pibe Guevara. En pocos minutos, con estos cambios que rompieron el equilibrio del partido y que hizo Nassar, Guevara entró por... Maratón le ganó a Motagua. ¿Por quién entró Guevara? Guevara entró por Sacasa, que no había repetido el partido de la Ceiba. Así que, pero sobre todo el cambio del BIR. Para mí yo le doy gran importancia al ingreso del BIR porque Damín por la derecha no había sido tan influyente. Y Damín por el medio tiene otro panorama. Y en definitiva, la salida de Sorto obligó a Damín Ramírez a jugar con Martínez en el medio, el BIR bien abierto por la derecha y el pibe Guevara por la izquierda. El Colocho Martínez se cansó de distribuir balones, el Colocho Martínez siguió hasta el final del partido siendo el distribuidor del fútbol de Motagua. Hubo cambios que no funcionaron en Motagua, salvo el caso de Anthony García, que por ahí tuvo algunas posibilidades. Esta es una posesión larga de Motagua que termina con un centro de Anthony García que finalmente neutraliza a Maratón. La pregunta, en este renacer de Maratón, que todavía está abajo en la tabla, ¿podría Maratón ser candidato al título? Bueno, si logra encarrilar una buena cantidad de resultados, no es descartable que Maratón pueda tener un repunte, cerrar bien el campeonato y aspirar, ¿por qué no?, a pelear por el título, pero necesita ser más regular. En ciertos clásicos ha tenido muy buena impresión, deja buena sensación. Yo, a Julio, que estaba haciendo la interpretación, la lectura del partido en el análisis, le ganó el duelo en lo táctico Nassar a Villevani. Sí. ¿Se quedó Motagua? ¿Se lo gana? Sí, se lo gana. Claro, se lo gana porque evidentemente en las variantes es donde Maratón impone una hegemonía clara sobre Motagua. Y es una variante obligada que hace Nassar porque estaba perdiendo el partido. Ahora, no es tampoco censurable el cambio de sistema que hace Vigevani. A mí me pareció interesante la posición de Colocho Martínez, jugando con un solo punta. Recuerden que Vigevani jugaba 4-4-2, ¿no? Con Campana al lado de Ausmendi. A mí este sistema me parece positivo en la medida que haya efectividad por las bandas. Ayer ni Jason Mejía ni el Chino López fueron los elementos que Ausmendi necesitaba. Ahora, también los cambios pueden ser un revulsivo en los partidos. El caso Motagua, por ejemplo, tú comentabas que cambió su dibujo y apareció con un solo centro delantero. El caso de Ausmendi para jugar con un extremo como el Chino López por la izquierda, pero luego retoma la idea con la que más ha trabajado. Entra Campana. Entra Campana sacrificando a Martínez para jugar, digamos, al lado de Delgado. ¿Pero eso influyó, cambió para vos en el juego? No, no lo cambió. No cambió. Yo creo que al contrario, disminuyó el fútbol de Motagua. Que lo porque hacía, Martínez era el productor de juego. Claro, y pasó a jugar más atrás del arco. ¿Perdón? Y más lejos de Ausmendi. Más lejos del arco y más lejos de Ausmendi. Ahora, la intuición de Nassar en el tema de los dos cambios, lo del pibe Guevara y lo del BIR, que le dan más dinámica, que le dan más velocidad, sí, que le dan más explosión al juego y además encuentra con ellos la definición. Porque no estaba, volvió a entrar de cambio Rollón, que según lo que comentaba Tania en San Pedro Sula, tiene un problema físico. Sí, está para jugar 10, 12 minutos nada más. Ah, bueno. Pero fue importante igual en el segundo gol de Maratón. Ahora, lo del cambio de Nassar obligó a un cambio en Motagua. ¿Por qué entró Ricky Zapata? Zapata entró cuando ya estaba el BIR en la cancha para tratar de disminuir el desnivel que estaba haciendo el exjugador de la UPN. Ponce, el Motagua está segundo. Sí. Y no va a ser primero, nadie va a ser primero. El Olimpia tiene 12 puntos arriba. Pero está arriesgando mucho lo del segundo lugar porque se ha congestionado bastante la tabla. Incluso este resultado mismo de Maratón, lo de Motagua es como una pequeña crisis. Una pequeña crisis, ha entrado en una semana lamentable también con lo que le pasó internacionalmente. Y ahora Motagua tiene una ventaja, digamos, y ahora tiene que ir a buscar visa. Sí, tiene que buscar visa para ir a Costa Rica a jugar pero antes tiene que jugar el Clásico. Y antes tiene que jugar con Lobos. Sí. Un equipo al que le debería ganar el próximo sábado, porque en este momento Lobos es el peor equipo del campeonato. Bueno, una pausa comercial, regresaremos porque también el España ganó por 3-1 y tendremos otras imágenes de lo que pasará esta tarde y hablar un poco del jueves próximo, Honduras contra Cuba. 12 de octubre. El jueves. 12 de octubre. El día que llegó a la Española, no solo llegó don Cristóbal, también llegará a Honduras. Exacto. Pausa comercial, ya venimos.